Hola, ¿qué tal? Hoy no los voy a saturar. Vamos a ver lo que es el balanceo de ecuaciones por el método óxido de reducción. Para esto voy a utilizar una ecuación muy básica, muy fácil de entender, como es el peróxido, o bien lo que ustedes conocen como agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. En esta ecuación química, cuando se da la reacción, que es una reacción que se da de forma natural, vamos a ver que se va a liberar oxígeno molecular y agua en forma líquida. Un dato interesante o quizás muy importante es que es una reacción muy lenta. Si tú quisieras verla en el laboratorio, tú como maestro o bien tú como alumno, te recomiendo que utilices un catalizador que dé velocidad a esa reacción química, como es el permanganato de potasio. Ok, ¿qué es lo que sucede en el método oxidorreducción? Aquí yo ya puse en el pizarrón un ejemplo que a mí en lo personal se me hace muy importante y muy básico, como es la oxidación de un metal. La mayoría de los jóvenes batallan mucho para entender el método oxidorreducción, sobre todo porque para ellos es un poquito complejo decir cuando un elemento pierde electrones o si gana electrones, qué pasa si se oxida, se reduce. Pero fíjate, si nosotros, y digo nosotros como maestros, llevamos a los jóvenes a que se imaginen qué está sucediendo, de verdad, puedes aumentar un porcentaje increíble en que los jóvenes entiendan este tipo de métodos. ¿A qué es a lo que voy? ¿Cuál es el estado ideal de un metal? Estar oxidado. Tan así que en la naturaleza, si nosotros vemos en una barda, una varilla que está oxidada, normalmente los papás, los abuelitos o las personas dicen, ¿sabes qué? Hay que pintar esa varilla porque se ve muy fea. Al paso de los años, ¿qué pasa? Se vuelve a oxidar. Porque todos los metales, su estado ideal es la oxidación. ¿Y qué es eso? Perder electrones. Y con esto cumplir con la famosa regla del octeto y lograr la estabilidad. Como vemos en el ejemplo que a todos los maestros de química nos encanta, que es el cloro de sodio como compuesto, como nomenclatura, como enlaces iónicos, nos ayuda bastante. Fíjate bien, yo me voy a saltar lo que es la configuración. No estamos hablando el día de hoy de configuración, pero esta es su configuración, esta es la distribución de los electrones en sus niveles energéticos 2, 8 y 1. Y el cloro, si tú te fijas, pues es 2, 8 y 7. Es decir, en su capa de valencia, aprovechando conocimiento general, en la capa de valencia vamos a tener que el sodio tiene un solo electrón y el cloro tiene 7 electrones. ¿Qué sucede en este caso? El sodio le va a ceder el electrón. En automático lo va a perder y él va a ganar un electrón. Oxidación. Como él lo gana, ¿qué sucede aquí? Una reducción. Es lo mismo en el balanceo de ecuaciones. Siempre que se dé la reacción química, un elemento se va a oxidar y otro elemento se va a reducir. Si tú te fijas, aquí tenemos que el oxígeno trabaja con valencia -1. Esto es lógico porque estamos hablando de un peróxido. Y la regla de escritura, según la UPAC, nos dice que en los peróxidos el oxígeno va a trabajar con valencia -1. Se da la reacción química y vemos que en el agua utiliza su valencia que es -2, que es la que normalmente utiliza. Pero todo elemento que esté solo en una ecuación química, sabemos que es un elemento neutro y su valencia, ¿qué crees? Va a ser 0. Y ahí es donde se da el fenómeno óxido de reducción. Vemos que aquí
este va de -1 a -2. Pero también nos damos cuenta que este va de -1 a 0. Entonces vamos a ver cómo tenemos en este caso nuestra semireacción. Ojo, siempre en el método óxido-reducción primero hacemos una semireacción que es básica para entender todo el proceso de cómo se está dando la reacción química. Y aquí notamos que el oxígeno va de -1 a oxígeno -2. Y que el oxígeno va de -1 a oxígeno 0. Y nos damos cuenta de que aquí, si te fijas, gana un electrón, por eso lo pongo positivo, y aquí pierde un electrón. Por lo tanto, en el primer caso tenemos una reducción y en el segundo caso tenemos una oxidación. Básico. Y ya que tenemos nosotros la ganancia o pérdida de electrones, vamos a equilibrar primero esa semireacción. Y hasta ahí nos va a ayudar el método óxido-reducción. Muy bien, vamos a ver si la ecuación se pudo balancear utilizando el método óxido-reducción. Generalmente no sale. Generalmente tú tienes que complementarlo con uno o dos coeficientes usando el método tanteo. Vamos a ver. Tenemos aquí 1 por 2, 2, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 4 hidrógenos. 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Esto se subió a 4. Si te fijas, no está balanceada, pero ya nos facilitó toda la ecuación química. Porque entonces yo en el reactivo únicamente cambio ese coeficiente y yo aquí le pongo un 2 y en automático la ecuación se va a balancear. Hay niveles. Fíjate, qué increíble cómo de entender el comportamiento del cambio de las valencias, la semireacción, el poner los coeficientes, el utilizar esos productos cruzados y cerrar con el método tanteo, tú puedes fácilmente balancear una ecuación química. ¿Qué te pareció? Obvio, hay otros métodos para balancear las ecuaciones, como es el método algebraico, pero ese lo vamos a ver en otro video, con una ecuación un poquito más compleja. Cuando tú a veces no puedas balancear una ecuación por el método tanteo o por el método óxido-reducción, ya sabes que tienes una tercera alternativa, que es el método algebraico, que créemelo, para mí es de los más importantes y que te pueden facilitar cualquier ecuación química siempre y cuando tú lo sepas usar. Nos vemos en el siguiente video.